Mi nombre es Armando Cruz y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Shalom. En esta edición de un análisis profundo de la doctrina, hablaremos sobre el registro de Dios. ¿Qué es el registro de Dios? El registro de Dios es una serie de documentos que Dios mantiene en su corte celestial, los cuales contienen todos los acontecimientos de nuestra vida desde un principio hasta un final. Para entender la importancia de un registro, tendríamos que analizar precisamente ese registro que nos dejaron las culturas del ayer, como lo fueron la cultura babilónica, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura persa y la cultura romana, entre muchos, y entender que a través de ese registro hoy podemos identificar quiénes fueron, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de gobernar y, lo más importante, la manera de cómo entendían a Dios y cómo practicaban su religión. Dios también lleva un registro de todos y cada uno de nosotros, y el propósito de este tema es entender cuáles son esos documentos que forman parte de ese registro celestial. Hoy utilizaremos diferentes versiones para entender con mayor claridad este tema. Utilizaremos la versión Reina Valera antigua, la versión Reina Valera actual y la nueva versión internacional. Curiosamente, comenzaremos este tema con el último libro de la Biblia, el cual se encuentra en el capítulo, el capítulo es el capítulo 20, el libro es el libro de Apocalipsis, y su versículo es el versículo 12, que dice lo siguiente: Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí se identifica un libro con bastante claridad, el cual lleva como título el libro de la vida. Sin embargo, el resto de los libros no se identifican, pero es importante identificarlos para entender con mayor claridad este texto y comprender que el registro de Dios es importante para la vida de todo aquel que se considera cristiano. Vamos a hablar ahora de los 4 libros que la Sagrada Escritura identifica plenamente y que creo que son parte de este registro de Dios. El primero de ellos lleva como título el libro de las memorias. Él contiene, como lo dice su nombre, todos los eventos de nuestra vida desde un principio hasta un final. El segundo lleva como título el libro de la alianza, y este contiene precisamente la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel para que ellos a su vez aceptaran a Dios como Dios único y verdadero. El libro número 3 lleva como título el libro de la ley. Este consiste en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fundamentalmente en ellos encontramos la voluntad de Dios. Finalmente llegamos al libro de la vida, y tal como lo dice su título, en él se van a encontrar los nombres de todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios para que así puedan alcanzar una vida eterna. Trataremos de analizar el contenido de cada uno de estos libros para así llegar a un mejor conocimiento de su contenido y ver exactamente lo que cada uno de ellos nos dice al respecto. Comenzaremos con el libro de las memorias y nos daremos cuenta a través del testimonio del rey David que en efecto Dios lleva un libro, y es el libro de las memorias, el cual comienza al momento de nuestra concepción. Veamos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Antes de nacer, dice este versículo: con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro, antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Salmo número 139, versículo 16.
A través de este versículo podemos darnos cuenta entonces que Dios comienza ese registro de nuestra vida al momento de nuestra concepción. También vamos a analizar una serie de versículos, el primero de ellos por conducto del profeta Malaquías, el cual va a identificar también claramente que Dios en efecto tiene un libro de las memorias. Veamos lo que dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. También el libro de Hechos registra cómo Dios siempre en su memoria, en su recuerdo, lleva a todas aquellas personas que cumplen con su voluntad. E indudablemente todas las acciones que una persona pueda hacer, buenas o malas, están siendo registradas precisamente en ese libro. Veamos el testimonio del libro de Hechos. Entonces Cornelio dijo: 4 días que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria de la presencia de Dios. Hechos capítulo 10, verso 30 y 31. El tercero de los versículos que se encuentra en Mateo 12 dice lo siguiente: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este último versículo nos da a entender que el hecho de hablar no solamente mal de una persona, pero específicamente del Espíritu Santo, tiene una grave consecuencia. E indudablemente, como dice el texto, no encontraríamos el perdón. El hecho de que nosotros hablemos negativamente en contra de una persona o en contra de Dios Todopoderoso es una clara indicación de que todo lo que podamos decir tiene consecuencias graves. Sin duda alguna, todo lo que nosotros podemos decir, bueno o malo, está siendo registrado en ese libro de las memorias. Veamos lo que continúa diciendo Mateo en su capítulo 12 referente a las memorias. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Mateo capítulo 12, verso 34 al 37. La importancia y la delicadeza que envuelve este texto es grande, ya que tendríamos que entender que el enemigo siempre está al acecho y siempre quiere que nosotros fallemos de una o de otra manera. Este texto nos habla claramente la importancia de tener un dominio sobre las palabras que nosotros decimos, un filtro que deberíamos de tener para no hacerle daño a nadie, y sobre todo tener en cuenta que lo que estamos hablando nuevamente está siendo registrado en ese libro de las memorias, y sobre todo, como dice el texto, por nuestras palabras se nos va a absolver o se nos va a condenar. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que pensamos, lo que hacemos e indudablemente lo que decimos, porque todo ello va a ser usado en nuestra contra. Santiago, hermano del Señor, indudablemente hace un recuento de la importancia del dominio que tenemos que tener sobre nuestro miembro, el más pequeño de todos, como lo identifica él, que es la lengua. El capítulo 3 del libro de Santiago, del verso 2 al 8, nos da una plena definición de la importancia
que tiene el domar, si ustedes lo quieren tomar así como dice el texto, o el de tener un control propio sobre las cosas que decimos. En esencia lo que dice Santiago, hermano del Señor, es esto. Todos ofendemos en muchas cosas, de alguna o de otra manera. Si alguien no ofende en palabra, se considera que es una persona perfecta y que puede controlar su persona, es decir, domina todos sus instintos, es capaz de controlar y tener el autocontrol sobre todo su cuerpo. En esencia, el apóstol Santiago nos dice que si nosotros ponemos el freno a los caballos para controlar sus movimientos, bueno, de igual manera tendríamos que controlar y poner un freno en nuestra boca. Este freno podemos considerar que es la palabra de Dios, por la cual nosotros tendríamos que saber hasta cuándo llegar, saber qué es lo que podemos y no podemos decir. También nos dice que nuestra lengua es un miembro pequeño y a veces hablamos de más, es esencialmente lo que dice este texto, pero que este pequeño miembro es un fuego que puede encender bosques enteros. Y finalmente nos dice y nos advierte Santiago que la lengua es un fuego y puede convertirse en un mundo de maldad. Podemos destruir o podemos construir dependiendo de lo que podamos decirle a los demás. Llegaremos al siguiente libro, que es el libro de la Alianza, y tendremos que identificar primero y antes que nada ¿qué es el libro de la Alianza? Éxodo 24, refiriéndose a este libro, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, sube y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Deberá inclinarse a una cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí, que no se acerquen ellos, y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz, acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron, acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Indudablemente, aquí comienza la historia del libro de la Alianza y la historia de ese pacto que Israel hizo con Dios, y más adelante veremos la importancia de este libro. También a través del apóstol Pablo podemos leer cómo también él testifica de este libro diciendo lo siguiente. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Continuaremos con el siguiente libro, el cual es el libro de la ley. Y como dijimos anteriormente, en él se encuentra la voluntad de Dios. Veamos el testimonio de Moisés, encontrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, del verso 24 al 26, que dice lo siguiente. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes, los israelitas. También por conducta del apóstol Pablo, hace una clara referencia a este libro diciendo lo siguiente.
Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Continuaremos con el siguiente libro, que es el libro de la vida. Y vamos a ver el testimonio nuevamente encontrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, ahora en su versículo 30 al 34, que dice esto. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor, y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. También encontramos a través del profeta Daniel una referencia de este libro, y esta se encuentra en el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También, nuevamente, por conducto del apóstol Juan, en su capítulo 3 de Apocalipsis, encontramos estas palabras, y este texto hace una clara referencia al libro de la vida. Apocalipsis 3, versículo 5 dice lo siguiente. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vayamos ahora con el primer texto con el que iniciamos este tema, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, pero ahora leeremos del versículo 12 hasta el versículo 15. El versículo 12 dice lo siguiente. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hemos analizado la importancia de los 4 libros ya mencionados, y ahora llegamos al análisis final y ver el consejo que la palabra de Dios nos da. Es importante analizar, como decíamos al principio, que Dios lleva un registro de nuestra vida. Lleva un registro de nuestros pensamientos, nuestras acciones, de todo lo que podamos nosotros decir. E indudablemente es un registro el cual será abierto a la hora del juicio final. Es por eso que tenemos una serie de 3 textos que nos dan la última recomendación para tomar en cuenta la importancia de ese registro de Dios. De ese registro, el cual envuelve el libro de las memorias, el libro de la alianza, el libro de la ley y finalmente el libro de la vida. Veamos los consejos de la palabra que tiene para todos y cada uno de nosotros. Comenzaremos con el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así: No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Veamos el segundo versículo, el cual se encuentra en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2, que dice lo siguiente: No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Finalmente vemos el último texto que nos brinda la recomendación final, y este se encuentra en Efesios 4, versículo 29 y 30, que dice lo siguiente: Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Por eso es importante entender este tema y sobre todo entender que Dios en efecto lleva ese registro muy exacto de todo lo que acontece en nuestra vida. Espero que este tema haya sido de bastante utilidad para tu conocimiento general, pero sobre todo que este tema haya despertado en ti esa preocupación de pensar y sobre todo razonar cada vez que hablemos o hagamos algo, ya que todo esto va a ser registrado en ese libro de las memorias del cual hablamos en este tema. Finalmente, te quiero invitar a que nos acompañes en cualquiera de nuestras plataformas digitales, a través de Facebook, a través de YouTube. Nuestra página oficial de la iglesia está aquí en la descripción. Y como siempre puedes mandarnos un correo electrónico con tus preguntas, tus sugerencias, para que así nosotros podamos desarrollar temas de los cuales tengas inquietud o tal vez no han sido clarificados hasta ahorita. Es mi mayor deseo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a toda tu casa. Mi nombre es Armando Cruz y espero que nos acompañes para el siguiente capítulo. Shalom.